En este video voy a continuar con el tema de ecuaciones de Slutsky. Me pareció bueno volver a las funciones de demanda, la marshalliana y la compensada, como para que ustedes puedan terminar de entender una de las últimas cuestiones que yo destacaba en el primer video sobre ecuación de Slutsky, eh, sobre la negatividad del propio efecto sustitución. ¿Sí? Yo les decía que cuando nosotros analizamos la curva de demanda compensada o ficsiana, que es esta, ¿sí? En esta necesariamente, ¿sí?, se cumple que la relación entre precio y cantidad demandada es negativa, ¿sí?, o que el propio efecto de sustitución es negativo, que se cumple con esa propiedad. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Fíjense por la propia definición de la función de demanda compensada, que solo tiene en cuenta el efecto de sustitución a la Higgs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense acá, si partimos desde esta elección inicial del consumidor, a medida que cambia P de X sobre P de Y, ¿sí?, a medida que disminuye el precio del bien X en términos del Y, y pasamos a diferentes rectas presupuestarias, si compensamos en términos de renta para que él permanezca en esta curva de utilidad, ¿sí?, para que él pueda alcanzar este nivel de utilidad, por lo tanto le vamos restando renta a medida que disminuye P de X y pasamos a esta nueva recta presupuestaria, a esta nueva recta, y así podríamos suponer infinitas o muchas por lo menos rectas presupuestarias, llegaríamos a diferentes elecciones óptimas para el bien X en este caso. ¿Sí? Entonces fíjense que esto es efecto sustitución a la Higgs, lo que nos muestra esta curva de demanda, porque nos muestra cómo cambia la cantidad demandada al bien X ante un cambio en los precios relativos, ajustando la renta de forma tal que el consumidor permanece en el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Es como que va buscando la tangencia entre recta presupuestaria y curva de indiferencia ante cambios en los precios relativos, ¿sí?, de forma tal de siempre estar sobre esta curva de indiferencia o alcanzar este nivel de utilidad. ¿Sí? Entonces a este precio relativo se posiciona acá, a precio relativo a un P de X sobre P de Y más chico se posiciona acá, y a un P de X todavía más chico sobre P de Y se posiciona acá. ¿Sí? Y si unimos esos P de X con esas cantidades demandadas, en un plano P de XX encontramos la curva de demanda compensada. Entonces, fíjense que tiene solo efecto sustitución a la Higgs. Ven que no tiene ningún efecto en la renta, digamos. Efecto renta, perdón. Para analizar eso, el cambio en la cantidad demandante, cambio en el precio del propio bien. ¿Sí? Entonces nos muestra la relación entre cantidad demandada y precio del propio bien, manteniendo el nivel de utilidad constante y dado el resto de los determinantes, ¿sí?, precio de los bienes, etc., y preferencias. ¿Sí? Y por el contrario, la curva de demanda marshalliana, fíjense qué es lo que pasa cuando variamos el precio del propio bien. Si partimos de esta elección y cae el precio del bien X, entonces estos pivoteos de la recta presupuestaria, estos dos, nos muestran los efectos totales de una reducción del precio del bien X. Pasamos de acá hasta acá primero y después de acá hasta acá. ¿Sí? Vemos que en términos de efecto total, al caer el precio del bien X, aumenta la cantidad demandada del bien X en los dos casos. ¿Sí? Y a este efecto total lo podríamos descomponer en un efecto sustitución a la Slutsky y un efecto renta. El efecto sustitución, ¿sí?, sería supongamos la primera variación del precio del bien X, ¿no?, desde este precio relativo a este precio relativo, ¿sí? Digamos, cae P de X sobre P de Y. P de X se vuelve más barato en términos, X, perdón, se vuelve más barato en términos relativos en comparación con Y. Entonces, el efecto sustitución a la Slutsky en este caso sería una recta presupuestaria que tenga la pendiente de la recta presupuestaria final, es decir, que tenga esta pendiente, pero que esté desplazada hacia abajo, de forma tal que la cesta inicial de consumo sea asequible. Tendría una recta presupuestaria por acá. ¿Sí? La pendiente sería igual que la última recta presupuestaria, ¿sí?, y fíjense que pasaría por la cesta de consumo inicial. Y la ordenada al origen me estaría indicando que yo ficticiamente le quito renta al consumidor de forma tal que esto sea asequible. ¿Sí? Y eso, la tangencia de esa recta presupuestaria ficticia, digamos, con una curva de indiferencia, me mostraría que el consumidor, por ejemplo, podría ser esto un punto óptimo, ¿no? Que él aumenta la cantidad demandada al bien X y disminuye la de Y cuando caen los precios relativos. ¿Sí? Y luego podría descomponer un efecto renta, que sería devolverle la renta al consumidor, y entonces digo, si aumenta la renta del consumidor, parado en el efecto sustitución, ¿no? Aumenta la renta del consumidor, dados los nuevos precios relativos, el consumidor va a elegir más de X y más de Y, va a llegar a esta elección óptima a la final, y ese efecto sería el renta, ¿sí?
simular, o sea, analizar cómo cambia la cantidad demandada del bien cuando cambia la renta, los nuevos precios relativos, ceteris paribus respecto a los demás determinantes. Entonces fíjense que estas curvas, estas elecciones óptimas son puntos de la curva de demanda marshalliana, que los dibujé acá abajo, ¿no? Marco el hipotético precio con la primera cantidad demandada de X. Tengo un primer punto de la curva, así para el segundo precio que es relativamente más bajo, con la nueva cantidad demandada de X, y el tercero, ¿sí? Uno de los puntos y tengo mi curva de demanda marshalliana. Fíjense cómo cada uno de estos puntos, ¿sí?, me está mostrando la relación entre el precio y la cantidad demandada del bien, dado la renta y el precio de los demás bienes, ¿sí? Cada uno de estos puntos me está mostrando diferentes, está relacionado con diferentes niveles de utilidad a los que llegó el consumidor, ¿sí? Entonces, esta curva de demanda marshalliana, como les acabo de mostrar, tiene por detrás tanto el efecto renta como el efecto sustitución. Y por lo tanto, con estas curvas de demanda, no necesariamente se cumple con la negatividad del propio efecto sustitución. Porque si el efecto renta es mayor que el efecto sustitución, entonces la relación entre el precio y cantidad demandada puede llegar a ser positiva, y así explico, al menos en teoría, la existencia de los bienes Giffen, ¿sí? Bueno, con este gráfico como que terminaría de completar la explicación del primer video. Y otra cuestión de la que les quería hablar era también un tema que nos quedó pendiente cuando hablamos de las relaciones entre los bienes en la función de demanda individual. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando nosotros simulamos cambios en precios de los otros bienes, que son también determinantes de la función de demanda individual, nosotros podíamos analizarlo a partir del concepto de elasticidad precio cruzada? Vimos que la curvatura de las curvas de indiferencia nos dicen algo acerca de las relaciones que hay entre los bienes, ¿sí?, si son sustitutos o complementarios. Y también yo les había dicho que podíamos hacer como un planteo más formal, como para poder analizar esa cuestión, y que lo íbamos a dejar para poder verlo una vez que hayamos visto la ecuación de Slutsky. Así que ahora, como ya les expliqué, podemos hacer este planteo formal. ¿Sí? Entonces, en términos formales, nosotros podemos analizar cómo cambia la cantidad demandada a un bien Y ante cambios en el precio de otro bien J, ¿sí?, usando la función de demanda marshalliana y usando el concepto de la ecuación de Slutsky, ¿sí? Entonces vamos a descomponer este efecto total en un efecto sustitución a la Higgs y un efecto renta. Fíjense que la ecuación de Slutsky es la misma que planteamos antes, solo que ahora la analizamos en términos de un cambio en el precio de otro bien, de un bien J, ¿sí? Y vemos cómo afecta a la cantidad demandada al bien Y, ¿sí? Entonces, esto es el efecto sustitución, me dice cómo cambia la cantidad demandada al bien Y cuando cambia el precio del bien J, manteniendo la función del nivel de utilidad constante, ¿sí? Es decir, que esto sería evaluar qué sucede en la función de demanda compensada, porque mantengo la utilidad constante, es decir, me habla del efecto sustitución a la Higgs. Y acá tengo el efecto renta, ver cómo cambia la cantidad demandada del bien Y cuando cambia la renta por la derivada de la renta con respecto al precio del bien J, ¿sí?, que en otras palabras es XJ, ¿sí?, porque esa derivada por teorema del envolvente es igual a XJ. Y si nosotros esto lo expresamos en términos de elasticidades, ¿sí?, es decir, deberíamos multiplicar esto por, a ver, P de I sobre XY, cada una de las partes de esta ecuación, ¿no?, de la igualdad. Entonces lo expresaríamos en términos de elasticidad, ¿sí? Es decir, la derivada de XY sobre P de J, digamos, perdón, por P de J sobre XJ. Debería, a ver, espera un poquito. Por P de J sobre XY, debería ser, perdón. Entonces deberíamos multiplicar ambos miembros de la ecuación por P de J sobre XY, ¿sí? Entonces acá tendría esto, derivada de XY con respecto a precio del bien J por precio del bien J sobre cantidad del bien Y, sería la elasticidad precio cruzada, que es esta que está acá, la elasticidad de la cantidad demandada de Y con respecto a variaciones en el precio del bien J. ¿Sí? Si yo hago lo mismo acá, tendría la derivada del bien XY con respecto al precio del bien XJ, manteniendo la utilidad constante, por el precio del bien J sobre la cantidad demandada del bien Y. Tendría esta derivada, o la elasticidad, ¿sí?, aplicada a la función de demanda higsiana, ¿sí? Entonces acá tengo la elasticidad precio cruzada compensada, digamos, por eso tiene la C acá, ¿sí?, que está aplicada sobre la función de demanda compensada. ¿Qué elasticidad? La elasticidad
de la cantidad demandada del bien I respecto al precio del bien J. Y si ustedes hacen el mismo truquito algebraico, digamos aquí, ¿sí? Nos quedaría esta expresión donde S de J es igual a P de J por X de J sobre I, ¿sí? Es decir, me habla de la participación del gasto del bien J en el ingreso total. Este S de J, entonces es esa participación, o sea, me dice cuán importante es el gasto que destina el consumidor al bien J respecto al gasto total o al ingreso total que posee. Y este E de I X es la elasticidad, ¿sí? De la cantidad del bien I. Perdón, a ver. Es la elasticidad de ingreso, ¿sí? Perdón, es la elasticidad de ingreso del bien XY, ¿sí? Es decir, es la derivada de XY con respecto al ingreso por el ingreso sobre XY, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué me dice esta ecuación? Fíjense que esta ecuación me dice que, ¿qué tenemos primero entonces? Elasticidad cruzada, precio cruzada de un bien es igual a elasticidad precio compensada, cruzada también, menos la participación de ese bien, cuyo precio estamos simulando que varía, en el gasto total por la elasticidad de ingreso del bien que estamos analizando, de la cantidad que estamos analizando, que es el bien I. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Esto nos dice que el cambio en el precio de un bien XJ, que es lo que estamos simulando, ¿no? Cómo altera la demanda de un bien el cambio en el precio de otro. Entonces, el cambio en el precio de ese bien XJ tiene tanto efectos ingreso como efecto sustitución que modifican la cantidad demandada de los demás bienes, ¿sí? ¿Dónde tenemos el efecto ingreso? Lo tenemos aquí, ¿sí? ¿Dónde tenemos el efecto sustitución? Lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces, el efecto total del cambio en el precio de un bien sobre la cantidad demandada de otro bien, lo podemos descomponer también en un efecto sustitución y en un efecto ingreso, mirándolos desde la perspectiva de las elasticidades, ¿no? Fíjense que este efecto sustitución, perdón, va a ser positivo si la curva de indiferencia es convexa, ¿sí? ¿Por qué va a ser positivo? Vieron que antes decíamos que el efecto sustitución siempre era negativo. Bueno, porque analizábamos ese efecto sustitución propio, ¿sí? Es decir, cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia su propio precio. Pero ahora lo que estamos viendo es cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio de otros bienes, ¿sí? Entonces, ese efecto de sustitución va a ser positivo si la curva de indiferencia es convexa, ¿sí? Es decir, se aumenta el precio de un bien, ¿sí? Y la curva de indiferencia es convexa, o la tasa marginal de sustitución es decreciente, en otras palabras, entonces el efecto de sustitución es positivo. Por ejemplo, si aumenta el precio del bien Y, y yo estoy analizando la cantidad demandada del bien X, la cantidad demandada del bien X deberá aumentar, ¿sí? Por eso el efecto es positivo, o la relación entre una variable y la otra es positiva. ¿Y cómo será el efecto renta? Bueno, esto sí es lo mismo, ¿no? Si el bien es normal, el efecto renta va a ser negativo, y si el bien es inferior, el efecto renta va a ser positivo. Esto es lo mismo que lo que habíamos visto ya cuando vimos la ecuación de Slutsky, ¿sí? Fíjense que estos efectos de sustitución, que podemos descomponer efectos de sustitución y renta, tienen ciertas implicancias al momento de analizar el tipo de relaciones que hay entre bienes, ¿sí? En particular nos permite hacer estas distinciones. Podemos hablar por un lado de sustitutos, y por otro lado de complementarios, y a su vez dentro de cada categoría de bien podemos hablar de en términos brutos o en términos netos, ¿sí? Cuando hablamos en términos brutos estamos haciendo referencia a que consideramos tanto el efecto sustitución como el efecto renta, ¿sí? ¿Y cómo vamos a evaluar si un bien es sustituto o complementario en términos brutos? Lo vamos a evaluar analizando la derivada sobre la función de demanda marshalliana, ¿sí? Es decir, evalúo cómo cambia la cantidad demandada de un bien ante cambios en el precio del otro bien, evaluando esto en la función de demanda marshalliana. Si la relación es positiva, es decir, aumenta el precio del bien J, aumenta la cantidad demandada del bien J, por ejemplo, decimos que son sustitutos, y si la relación es negativa, decimos que son complementarias, ¿sí? En términos brutos. ¿Por qué en términos brutos? De nuevo, porque tienen en cuenta los dos efectos adentro, el renta y el sustitución. Y vamos a definir los mismos bienes sustitutos o complementarios, pero en términos netos, cuando evaluamos esa derivada en la función de demanda hicksiana o compensada. ¿Sí? Es decir, analizamos la derivada de la cantidad demandada del bien Y con respecto al precio de otro bien, manteniendo la utilidad constante, ¿sí? Esto de manteniendo la utilidad constante es justo lo que nos está indicando que esta derivada la evaluamos en la función de demanda compensada. Y si eso es positivo, decimos que son sustitutos netos, y si eso es negativo, decimos que son complementarios netos, ¿sí? Fíjense de nuevo que esto de netos
considera solo el efecto sustitución a la Higgs, ¿sí? Entonces, esta ecuación de Slutsky también nos sirve para analizar el efecto en la cantidad demandada de un bien de cambios en los precios de los otros bienes. Bueno, y esto a su vez nos permite formalizar otro de los efectos de la función de demanda individual que yo les había mencionado en la primera clase de funciones de demanda individual, ¿sí? Una propiedad que se llama simetría del efecto sustitución ante el cambio en el precio de los otros bienes, ¿sí? O se llama simplemente simetría del efecto sustitución, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que justamente el efecto en la cantidad demandada de un bien con respecto a cambios en el precio de otro bien tiene que ser igual, ¿sí? Para todos los bienes. Ese efecto precio cruzado, digamos, tiene que ser igual para todos los bienes, ¿sí? O tienen que ser simétricos, ¿sí? Formalicémoslo. Digamos, si nosotros consideramos las funciones de demanda higsianas, ¿sí? Que son aquellas que mantienen, digamos, la utilidad constante, y evaluamos qué pasa en esas funciones de demanda ante cambios en el precio de otros bienes. Supongamos que tenemos dos bienes, ¿no? El bien I y el bien J. Entonces, si nosotros evaluamos cómo cambia la cantidad demandada del bien I ante un cambio en el precio del bien J, manteniendo la utilidad constante, esa derivada parcial tiene que ser igual a la derivada del cambio, a la derivada, perdón, de la cantidad demandada del bien J respecto al precio del bien I, ¿sí? Es decir, esas derivadas parciales que nos muestran justamente los efectos de sustitución entre un bien y el otro, tienen que ser iguales o deben ser simétricos, ¿sí? Y esa es la propiedad, ¿sí? ¿Y cómo lo demostramos? Digamos, si nosotros usamos el lema de Shepard, ¿se acuerdan que el lema de Shepard nos decía que si nosotros derivamos la función de gasto respecto al precio de un bien, encontramos la función de demanda compensada, que es lo que nos dice esta expresión, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el efecto de sustitución está dado por, el efecto de sustitución cruzado, casi se quiere, ¿no? Está dado por evaluar cómo cambia la cantidad demandada del bien cuando cambia el precio del otro, manteniendo la utilidad constante. Es decir, evaluándolo en la función de demanda compensada. Que es lo que está acá, ¿no? La derivada de la función de demanda compensada del bien I respecto al precio del bien J. Esto, por lo que dijimos antes del lema de Shepard, es igual a la segunda derivada, ¿sí? Del gasto con respecto al precio del bien I. Fíjense que acá esto sería equivalente a decir, bueno, derivo la función de gasto con respecto al precio del bien J y después a esa derivada la vuelvo a derivar pero respecto al precio del bien I. ¿Sí? Es la segunda derivada de la función de gasto con respecto al precio. Y la podemos simplificar como E de IJ a esta derivada, ¿sí? Entonces, la simetría, en definitiva, esta propiedad de simetría se demuestra aplicando el teorema de Young a la función de gasto, ¿sí? El teorema de Young nos decía justamente que esas derivadas parciales cruzadas son iguales, ¿sí? Es decir, que si yo considero esto, es indiferente si yo primero derivo respecto al precio del bien J y después respecto al precio del bien I, que si yo derivo primero respecto al precio del bien I y después respecto al precio del bien J. Eso nos dice el teorema de Young, ¿sí? Independientemente del orden en que yo realice las derivadas parciales, los resultados tienen que ser los mismos. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Aplicando el teorema de Young a la función de gasto. Yo sé que por teorema de Young, E de IJ es igual a E de JI, ¿sí? Es decir que la derivada de la función de demanda compensada del bien J con respecto al precio del bien I debe ser igual a la derivada de la cantidad demandada del bien J con respecto al precio del bien I, considerando la utilidad constante, ¿sí? Bueno, esta expresión es lo mismo que esto, ¿no? Pero en esta partecita, digamos, de la igualdad está aplicado el teorema de Young a la función de gasto, ¿sí? Entonces, más allá de la formalización, digamos, ¿qué me dice esta propiedad? Me dice que los efectos de sustitución entre dos bienes son simétricos, son iguales. No importa si yo analizo, si yo estoy considerando dos bienes, un bien X y un bien Y, no importa si yo analizo cómo cambia la cantidad demandada del bien X con respecto al precio del bien Y, o yo analizo cómo cambia la cantidad demandada del bien Y cuando cambia el precio del bien X, independientemente de qué derivada parcial yo esté considerando, el efecto tiene que ser el mismo, ¿sí? Eso es simetría del efecto de sustitución. Y bueno, para demostrarlo, entonces uso el lema de Shepard y el teorema de Young, que me dice que estas derivadas parciales tienen que ser iguales, ¿sí? Bien. Y para terminar,
con esto, de las relaciones entre los bienes. Perdón, espera un poquito. Vamos a ver qué suele prevalecer en la realidad, teniendo en cuenta a lo que se conoce como la segunda ley de demanda de Higgs, ¿sí? ¿Qué suele prevalecer en términos de qué tipo de relación entre los bienes? Si la mayoría de los bienes son sustitutos o si la mayoría de los bienes son complementarios, ¿no? Entonces, Higgs plantea lo que él llama la segunda ley de demanda, ¿sí? Donde sostiene que la mayor parte de los bienes en realidad son sustitutos, ¿sí? ¿Y por qué dice eso Higgs? Bueno, él lo demuestra aplicando el teorema de Euler a la función de demanda compensada. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la función de demanda compensada es una función que es homogénea de grado cero, ¿sí? En los precios. Es decir, que si nosotros aumentamos todos los precios en una igual proporción, la demanda no se altera, ¿sí? La variación de la demanda es nula. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esa propiedad de homogeneidad de grado cero de la función de demanda compensada en los precios, y aplicamos el teorema de Euler, ¿sí? El teorema de Euler nos decía que el valor de la función por el grado de homogeneidad de la función, que en este caso es 0, ¿sí? Supónganse acá la x de la función de demanda por k, donde k es 0 porque la función es homogénea de grado 0, entonces tengo 0, es igual a, está relacionada, digamos, con las derivadas parciales de esa función respecto a cada uno de sus argumentos. ¿Y cómo está relacionada? Como lo dice esta expresión, ¿sí? La derivada parcial de la función con respecto a cada uno de sus argumentos por el argumento, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí? En este caso estamos analizando la relación respecto al precio, ¿no? Entonces derivamos, hacemos las derivadas parciales respecto a cada uno de los precios de cada uno de los bienes, en este caso suponemos que son n bienes. Entonces tenemos la derivada de la función de demanda compensada con respecto al precio del bien 1 por el precio del bien 1, más, y así para cada uno de los bienes. Igualado a 0, ¿sí? Y si toda esta expresión la dividimos por xy, ¿sí? Si tenemos derivada de xy, c por derivada de pi por pi sobre xy c, eso es la elasticidad precio propio, ¿no? Entonces, podemos expresarlo en términos de elasticidad precio propio. La elasticidad de la demanda de xy respecto a su propio precio, con respecto al precio del bien 2, con respecto al precio del bien n, ¿sí? Igual a 0. Entonces, si nosotros analizamos esta identidad, fíjense que este primer argumento, que nos muestra el efecto propio de sustitución, nosotros ya lo explicamos que es negativo, siempre, en la función de demanda compensada. Entonces, sabiendo que esto es negativo, y que esto es una identidad y que tiene que ser igual a 0, entonces, si suponemos eso, digamos que, no si suponemos, si nosotros sabemos, o sabiendo nosotros, que este efecto propio de sustitución es negativo, entonces tendrá que cumplirse que la sumatoria de las otras elasticidades sea mayor o igual a 0 para que se cumpla con la identidad, ¿sí? ¿Y qué nos dice que la sumatoria de todo esto sea mayor o igual a 0? Nos dice que las elasticidades precio cruzadas compensadas deberán ser positivas, ¿sí? Y si son positivas, eso nos está hablando de que la mayor parte de los bienes, o nos infiere al menos que la mayor parte de los bienes son sustitutos perfectos. Es decir, que si estoy analizando cómo cambia la cantidad demandada del bien Y, en este caso, ante cambio en los precios de los otros bienes, la relación deberá ser positiva, lo que me da cuenta de que esos bienes en su mayoría son sustitutos, ¿sí? Bueno, y con esto, ¿sí? Ya terminamos con todo lo que es ecuación de Slutsky, para qué la podemos utilizar en análisis de la demanda individual.